Hace algún tiempo estuve en un recital y escuché al sujeto sobre el escenario decir que si fuera necesario nombrarlo, el arte tendría nombre de mujer. No recuerdo con exactitud la justificación que desarrolló, solo que en otro juego de palabras decía algo así como que el arte era tan perfecto, tan sutil, tan impecable y tan enigmático que tenía la misma esencia de la mujer. Halagador el planteamiento. Soy Claudia Brito, la voz de las cronifonías, el podcast del diario La Crónica del Quindío, y hoy tengo el enorme placer de compartir contigo la historia de dos mujeres talentosas, disciplinadas, generosas, nobles, artistas y admiradas por el público. Te doy la bienvenida a este episodio que llamaremos Somos una obra de arte. Cronifonías, historias bien contadas. ¿Alguna vez te has tomado la foto con un artista que admiras mucho y de repente tienes la oportunidad enfrente y descubres que además de tener mucho talento también tiene un carisma que te hace sentir cercano? Así son Marta Silva y Jessica Jaramillo. La primera, actriz de la televisión colombiana. La segunda, cantante muy reconocida en la música folclórica. Ellas son la representación de los sueños alcanzados a punta de trabajo, sacrificio y dedicación. Cronifonías, el podcast. Todas las de mi época, es decir, las que entramos entre los 70 y los 80 a la televisión colombiana, que entre otras cosas en esa época no existía tanta formación como ahora, que es tan abierto. En esa época en Bogotá funcionaba la Escuela de Arte Dramático que quedaba en los sótanos de la Jiménez, que eso allá era complicadísimo llegar, o con el TPB, que era el que dirigía Jorge Ali Triana en su momento, que era un señor director. Pero digamos que hasta ese momento había un gran mito frente a que las niñas o las señoritas entraran a trabajar allí. Por eso, para mí la historia que tengo con relación a lo que es la mujer y lo que fue esa época con la televisión colombiana es bellísima. Cuando yo llegué a la televisión, yo llego por equivocación. Yo llegué a buscar empleo como publicista y se me ocurrió que de pronto necesitarían a alguien y me confundieron con otra persona que estaban esperando. Entonces yo iba con una amiga y un señor en la puerta nos dice: perdón, ¿ustedes son las niñas que estábamos esperando para el programa? Y yo le dije: sí, nosotros somos las niñas del programa. Entonces digo: ¿que cómo así que ustedes porque llegan a esta hora, a las 9 de la mañana, la estamos esperando desde las 7? Así comienzo yo a entrar al mundo de la televisión, porque era pensar siempre, no quiero dárselo a nadie para tener que estar ahí. Pero había otra cosa adicional y era la falta de formación, porque mi padre y mi madre decían: eso no, ese camino no, eso es de prostitutas, eso es de lesbianas, eso es de gente, bueno, en fin. Entonces yo decía: yo quiero ser una niña de esas que protagonice una novela, pero no tener que dárselo a nadie y que sea honestamente ganado. Pero ¿cómo lo hago? En esa época no existían empresas de extras. ¿Qué hacíamos todos? Pararnos afuera en un corrillo, esperar que llegaran los directores y hacerles caritas. Y de pronto el director miraba y decía: usted, usted, usted. Y uno entraba, pero uno era el extra, y el extra era un ser invisible. Simplemente entraba en el momento que necesitaban que hubiera el baile, la cafetería, la funeraria, el movimiento de gente, y paré de contar. Creo que en esto que acaba de decir Marta está la esencia de este capítulo. Es la tarea que tenemos todos de ser diferentes y reconocernos únicos. O como dice la frase célebre, de ser la voz y no el eco. Cronifonías. Tratar de que mi voz no se pareciera a ninguna, de que en las versiones que nosotros armáramos de un cover que ya está, pues no fuera la copia de, pues porque de eso ya tenemos mucho. Entonces yo, afortunadamente en ese sentido, creo que me he rodeado de personas que son muy creativas y que de pronto tienen de alguna manera clara lo que quieren como para su identidad o para hacer la música que quieren, y tienen unas influencias muy grandes y entonces un espectro bastante amplio de qué se puede proponer, de qué se puede hacer. Digamos que yo me dejé también como llevar por esa idea hasta lograr encontrar esa sonoridad, que cuando la gente me escucha saben que es Jessica Jaramillo. Cuando escuchan una versión, por ejemplo, de Decir Adiós, saben que es la versión de Jessica Jaramillo, no es la copia de la versión, por ejemplo, de María Isabel Saavedra, que es la creadora y que es obviamente muy hermosa,
pero que es esa y que hay una gran diferencia entre esas dos versiones o entre las 6 o 7 o 10 versiones que hayan de una misma canción. O siempre he procurado, así tenga un formato distinto, así solamente me acompañe un guitarrista, así solo cante a capela, que lo que yo canto desde mi interpretación, que creo que es lo que marca la diferencia, pues sea eso, sea que cuando me escuchen a mí distingan que esa es la versión de Jessica Jaramillo y no es la copia de otra cosa. Así fue como yo empecé a crear una identidad y a crear un sonido, independientemente de que el formato no sea el mismo. Realmente la propuesta no tiene que ser el acompañamiento, la propuesta tiene que ser el sonido que usted proyecte de su voz, porque al fin y al cabo usted se hace llamar una cantante, una intérprete, un solista, entonces usted tiene que ser diferente, así tenga lo que yo le decía, un guitarrista, un pianista, una banda de 10 músicos, un trío típico instrumental o una big band, o sea, que realmente lo que escuchen de usted sea lo que marque la diferencia. Lo que tengo que hacer es que la gente conozca mi propuesta y sobre todo la respete. Marta Silva está radicada en el Quindío desde hace varios años. En las carcajadas que afloran mientras cuenta su historia se nota la plenitud que se siente cuando alcanzas una meta. Aún actúa y ahora ella es quien decide si quiere o no participar de alguna nueva producción con el criterio que da la experiencia y el respeto que se logra cuando se hacen las cosas bien hechas. Cronifonías, el podcast. Entonces yo lo que hacía era que me sentaba ahí muy cerca, recogía el libreto y lo que yo hacía era repetir lo que los demás hablaban, escucharlos, cómo lo dijo, en qué tono, cómo es el personaje, por qué y para qué lo está contestando así. Y así fue mi escuela, una escuela muy compleja, porque yo no tenía profesor, no tenía herramientas y tampoco en mi casa me permitían. Yo me iba a estudiar publicidad a la Universidad Central. Yo llegaba a la universidad, delegaba a algunos compañeros para que me ayudaran con trabajos y cosas y me volaba para los estudios de Inravisión o para la 19 con cuarta, que era donde quedaba Gravi. Entonces yo me iba y yo trabajaba todo el día de extra aprendiendo, o le pedía el favor a algunos actores o algunas actrices que no eran muy abiertos, que me explicaran cómo se hacían los personajes. Entonces fue una carrera muy empírica, pero digamos que también estalló todo porque pues me descubrieron, las pelas que me gané no fueron pocas, fue revelarme ante toda una sociedad donde hubo hasta concilio familiar de que pues Marta se había perdido en la familia, que ya... Y también hay una cosa interior en uno y es el miedo, ¿no? Ese miedo de no ser malo, de ser aceptado, pero entonces... era entrar en una sociedad también impenetrable. Decía, no, yo quiero aprender y además quiero ser buena. Entonces, así fui diciéndole a Jorge Alitiana, por ejemplo, que es un director que amo profundamente, para que él me tuviera en cuenta y me fuera dando bolitos. Yo le decía que saludos de mi papá. Y él me miraba y me decía, gracias, pero se quedaba como pensando. Entonces, cuando escogía a los actores decía, bueno, venga usted, diga tal cosa. Entonces yo ahí fui ganando un puesto. Entonces algún día me dijo, Marta, ¿cómo se llama su papá? Y le dije, Ricaurte Silva. Ah, ok. Otro tiempo pasó, entonces ya me llamó para Bolívar. Estábamos haciendo Bolívar con un gran actor, Pedro Montoya, que hizo el mejor Bolívar que haya podido hacer un actor en Colombia. Y se sentó conmigo a hablar con varios que estábamos ahí ya actuando y me dijo, Marta, yo quiero que usted me cuente quién es su papá, porque yo llevo 1 año, 2 años pensando quién es su papá y no sé quién es su papá. Entonces yo le dije, Jorge Ali, yo sé que usted me va a querer ahorcar, pero es que primero que todo no quería dárselo a nadie para que me tuvieran en cuenta y encontré esa fórmula y me funcionó, ¿sí ven? Usted no conoce a mi papá es un señor que distribuye periódicos. Dijo, no puede ser. Y desde allí nos adoramos. Era un maestro muy duro, que Jorge Ali era muy exigente, pero era un gran pedagogo. Por su parte, a los amantes de la música andina colombiana les empezó a aparecer en el radar el nombre de Jessica Jaramillo cuando era una niña. Ganadora de la primera versión del concurso Cuyabrito de Oro y que con los años también llegó a lugares privilegiados en todos los concursos de la música andina colombiana a los que asistió. Después su nombre apareció en una plataforma más comercial. Fue la representante del folclore colombiano en Viña del Mar
y gracias a su inquietante empeño por sonar diferente, llamó la atención de los productores del reality show a otro nivel de Caracol Televisión, logrando darle peso a su nombre. Cronifonías, el podcast. Hay voces que son muy brutales y que uno diría, no, pues por procesos y por todo son mucho más brutales que la de uno. Pero eso ya no es ni siquiera el tema. Ya el tema es que usted logre una identidad desde lo que usted está contando con las canciones. Y creo que eso es lo que yo he hecho. Yo una canción la interiorizo a tal punto donde yo me siento como si estuviera realmente siendo el personaje de esa canción. Entonces ahí es donde uno habla de que los intérpretes también se vuelven como actores. Y esa fue la idea que yo adopté de ser intérprete y de ser cantante. Y eso es lo que me ha funcionado, pero fue precisamente a raíz de que ya no había más espacio y tenía que empezar a crearme otros espacios que no fueran precisamente los concursos, porque ya uno llega a un punto donde uno ya dice sí, y no puedo volver, pero es que detrás de mí ya viene un semillero de cantantes y de propuestas muy buenas, y cuando uno va a los concursos uno se somete a que puede que le vaya muy bien o puede que no le vaya nada bien, entonces queda uno ahí como que, bueno, esta se ganó el Gran Premio Mono Núñez, pero en este concurso que vino no pasó ni siquiera a la final. Entonces uno ya lo que trata es de cuidar mucho la buena imagen que creó y ya empezar a buscar otros espacios donde lo único que usted hace es preocuparse por mostrar su propuesta, no por competir con otra persona a sabiendas de que puede que le vaya muy bien o a sabiendas de que puede que no le pase absolutamente nada, no a dar papaya como dicen por ahí. Para mí eso es como lo que ha sido más importante y fundamental en el tema de haber realmente creado un sonido, un color, una identidad. La sensibilidad de los artistas los hace seres especiales. Eso, conjugado con el pragmatismo natural de las mujeres, da como resultado la capacidad de tener los pies en la tierra y saber cómo moverse en un mundo lleno de paradigmas y de exigencias que no son un secreto, pero que rayan con lo que realmente significa ser artista. Cronifonías. Entonces el arte se vuelve un poco complejo en nuestro medio cuando de consumo hablamos. Nosotros somos países consumistas, consumimos mucho, todo se consume y todo se trabaja a nivel visual. ¿Sí? Estar usted bonita, bien puesta, estar bien maquillada, estar bien organizada. Entonces eso marca mucho esa parte visual que es una exigencia, porque para existir es una exigencia, no tanto en teatro es diferente, como sí en televisión o en cine. ¿Ven? Tiene que ser una excelentísima señora actriz para que sea muy fea y siga figurando, y la fea siempre va a ser la que hace personajes secundarios, la empleada del servicio, la secretaria, o una que alguien se va a estar burlando de ella porque es fea. Eso es un cliché ya muy marcado en nuestra sociedad, en algún momento cambiará. Después, Betty la Fea logró cambiar un poquito la dinámica en ese sentido, por eso fue tan linda esa telenovela, que era una mujer fea que el jefe se enamora de ella. Lástima que la volvieron bonita al final. Ahí se tiraron todo, porque eso dejó una frase al final que decía: no hay fea sino mujer pobre, ¿cierto? La mujer pobre no se puede hacer cirugías, no se puede hacer cambio, entonces seguimos vendiendo lo mismo. De las muchas cosas que quiero destacar en este podcast, que realmente es una reflexión a la entereza, a la dedicación y a la disciplina como acompañantes irreemplazables del talento, me resulta necesario hablar sobre la presión y la crítica a la que están sometidos los artistas del tipo que sea por parte de los espectadores. Está claro que la belleza es una apreciación subjetiva, que está en los ojos de quien la mira, pero eso no nos da el derecho de olvidarnos del ser humano que vive, piensa y siente detrás del rol como cantante, actriz, bailarín, pintor, músico o lo que sea. Cronifonías, el podcast. Llegó con una cosa que a veces a uno le da un poquito de risa, pero que desafortunadamente es así, y es el tema de haber aparecido en la televisión. En televisión y en un canal tan comercial y tan influyente como lo fue, por ejemplo, Caracol. Entonces, estar ahí, defender un género que pues para nada había sido fácil durante la historia, canciones que nunca habían sido, digamos, mostradas en un horario donde todo el mundo está conectado, en un programa que, mejor dicho, le hacen más publicidad que quién sabe qué. Entonces eso también empezó a crearme un respeto, porque digamos que de cierto modo
A ninguna otra persona del ámbito o del género se le ocurrió hacer eso, porque todo el mundo cree que los realities son una boleta y en cierto punto yo también creía eso. Pero cuando yo vi que todo se me empezó a dar, yo pues qué diablos, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Y cuando se me presentó esa posibilidad de defender lo que yo toda la vida he hecho, pues más. Y lo defendí con muchísimo respeto y con muchísima responsabilidad de poder hacer un buen papel. Entonces ahí, con todas las críticas que fueron más críticas de la gente que me conoce, de ese gremio, y no de la gente externa que no tenía nada, no sabían ni siquiera que la música andina colombiana existía. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me llega una fusión cantando un reggaetón a 6 octavos, ¿sí? Como fue la primera fusión, todo el mundo de la música andina colombiana, no, esta acá la sacaron, esto yo no sé qué, ¿cómo se le ocurre cantar una cosa de esa? Felices los 4. Pero yo dije, no, pues yo lo voy a hacer, igual que pasa, ya estoy aquí, entonces ¿qué me importa? Hacer bien mi papel, ya, el resto que sea añadidura. Entonces yo nunca lo hice con ninguna pretensión de ser ganadora de nada, sino que la gente me viera muy bien parada y hacer muy bien mi trabajo. Eso era lo único que me interesaba. Y yo creo que al tomar esa actitud fue que la gente empezó a tenerme mucho más respeto, y de ahí en adelante para los niños, que era el objetivo realmente de que la gente escuchara la música colombiana en ese canal o en ese programa, que los niños también conocieran la música. Y de hecho después de ese reality, los siguientes donde eran niños que iban a concursar, muchísimos fueron con música colombiana o varios, y eso a mí me pareció muy lindo. Entonces pienso que ahí fue donde realmente se formó una actitud de respeto por mí, y más, bueno, ya el añadido de los concursos, de la representación en Viña del Mar, de la representación en Cosquín, que son cosas también fuertes. Eso ya fue una sumatoria de todo, que por eso yo digo, la gente ya a mí me mira con otros ojos, y genero recordación, así yo no me mantenga en los escenarios cantando. El arte ha sido desde siempre una plataforma que visibiliza las manifestaciones culturales, los sentires de las comunidades, el reflejo de las realidades. Es una forma que trasciende el género y se enfoca en la esencia de cada propósito. Cronifonías. Si relacionamos todo el fenómeno social que hemos ido viviendo con lo que está pasando hoy en día en el arte, pues tú puedes ver que hay una generación muy distinta. Yo veo hombres muy femeninos ahora y veo mujeres que también se han vuelto muy masculinas. Entonces ya las novelas van a dejar de ser la niña bonita pobre para pasar a ser la gran ejecutiva, para pasar a ser esas heroínas, ¿cierto? Las heroínas del tiempo. O sea, han venido una serie de producciones hasta que la plata nos separe, donde se ha visto que los roles cambiaron, y lo que vamos a ver seguramente va a ser impresionante. Yo diría que en este momento estamos muy parejos, hombres y mujeres. Sabes que yo no estoy tan de acuerdo en que todavía hay desigualdad. Yo pienso que esa página ya la pasamos hace rato, y yo pienso que la mujer ya ganó unos puestos muy importantes. Es que mira que nosotras venimos trabajando en este tema desde más o menos 1800. La gente dice, pero 1800, en esa época no pasaba nada. Surgieron una cantidad de mujeres con unas dinámicas tremendas, unas artistas irreverentes. Mira Coco Chanel, ¿quién fue Coco Chanel? Una mujer que para su época revolucionó la moda. ¿Cómo serían en esos tiempos ser una Coco Chanel, o ser una Frida Kahlo, o ser tantas mujeres que se rebelaron, desde Policarpa Salabarrieta, que ya fue una rebelde sin causa, porque ella hablaba, gritaba y de todo, y defendía su causa, ¿cierto? Así no lograra todo, marcó la historia. Cambiemos un poco de tema. Para este podcast, Jessica me citó a mediodía en un café por la carrera 19 al norte de la ciudad. Algunas personas que pasaban de repente les causaba curiosidad la escena de la entrevista. La reportera, el artilugio con el que grabó, tiene su encanto y siempre la miran. Pero no había nada extraordinario en el cuadro. 2 mujeres muy normales tomando café y echando rulo. La atención que los prestaban no duraba mucho. Y lo traigo a colación porque ver a Jessica en un escenario es tener la oportunidad de disfrutar de una voz arrolladora, de una presencia imponente,
del color, los movimientos y las expresiones en perfecta armonía. Jessica, cuando canta, es otra. Cronifonías. Yo, en la escuela a la que le tengo que agradecer eso es el show del café, porque ahí estaba aprendiendo muchísimas cosas y ellos, de hecho, ellos me prepararon muchísimo. Por ejemplo, John Edward, que es un gran bailarín y es una persona muy querida. Él me ayudó con el tema del faldeo, de coger la falda, de pararme, de la postura, de mirar al público. Bueno, eso todo siempre fue como una escuela, porque yo llegué al show del café cantando con los ojos cerrados y quieta, que era lo que yo hacía realmente en los escenarios cuando concursaba. Que yo sentía que si abría los ojos, a mí me olvidaba la canción, y efectivamente me pasó en muchos escenarios. Aquí fue toda una enseñanza. Desde cómo salir caminando de una manera muy elegante, pero muy diva, como dicen ellos, al público, dirigirme a la gente sin que me diera susto, el manejo de las manos, del cuerpo, del torso, aprender a manejar tacones, aprender a maquillarme, a sentirme linda, a verme regia, como dicen ellos, que también es una palabra muy predominante. Creo que fue todo un acompañamiento desde allá. Y allá me dieron mucha seguridad y me hicieron interiorizar tanto ese tema y esa canción en especial y esos ritmos, que yo los sentí muy propios. Entonces no me sentía ni postiza ni actuando o no sobreactuada, sino que lo hice de manera muy natural, muy orgánica. Pero eso fue gracias a todo un trabajo que se hizo desde allá y que yo agradezco infinitamente, y que a pesar de que sí, todavía sigo manteniendo esa postura como de muy allá, muy precavida, muy tímida, puede ser la palabra, no sé. Cuando entro al escenario, vuelve otra vez como esa enseñanza, entonces ese empoderamiento desde el escenario. Ya no es como cerrando los ojos y muy tímida, sino acá llegó Jessica Jaramillo y es otro tema. Entonces, realmente esa fue la preparación, y también conocerme, darme la posibilidad de confiar en mí, de darme seguridad, y eso se vio en el escenario. Yo estaba muerta del susto, pero estaba esta vez más feliz, y volviendo ese susto, esos nervios en favor mío para poder hacer una buena presentación, que era lo que no pasaba antes. Marta Silva es una de esas conversadoras que enganchan, que son capaces de tejer un tema con otro de manera tan natural y hacer que el tiempo se pase volando. Seguramente ese carisma la hizo una de las buenas actrices recurrentes en las telenovelas colombianas durante 3 décadas. Estuvimos tomando jugo en un lugar acogedor en el marco del Parque Sucre de Armenia, y entre tantas cosas que charlamos, quiero compartir contigo este fragmento, en donde tuve la oportunidad de ver a Marta Silva, la mamá, en un rol que ha sabido mantener en la necesaria privacidad a la que todos tenemos derecho. Cronifonías, el podcast. Yo te digo, mi consejo, Claudia, a los niños lo primero que hay que enseñarles es a tener el criterio de decir no me gusta, porque a los niños les privamos de decir el no quiero, ay, ¿cómo que no quiere? ¿Usted no le da pena? ¿Qué pena con su abuelita? ¿Qué pena con su tía? ¿Cómo que no? Mire que lo están saludando, pues no quiere. Entonces desde allí comenzamos nosotros a trabajar en el niño el tema del no poder decir lo que realmente quiere. Una parte es esa, los niños hay que dejarlos expresarse. Si nosotros como sociedad queremos entrar en una dinámica de prevención y de una sociedad mucho más fuerte, más autónoma, que es la autonomía, es de las capacidades más difícil de generar en los individuos, ser autónomo, porque es cuando yo le digo al niño, ¿cómo resolverías tú esa pelea que tienes con tu amigo o tu amiga en el colegio? ¿Cómo la resolverías? No es decirle vaya, dele un puño, no es decirle quédese quieto y no haga nada porque cuidadito, porque usted es de tal familia, sino es cómo lo resuelve, porque el niño siente miedo, yo no quiero volver, no quiero regresar, estoy dispuesto, y formemos muchachos mucho más autónomos en su manera de actuar y de resolver la vida, porque ¿qué pasa? Los chicos hoy día no son niños de una sociedad donde ellos hayan aprendido a frustrarse, porque los padres no somos capaces de decirle al hijo, qué pena hijo, no le quiero regalar hoy eso, no le quiero regalar eso. ¿Por qué no me lo quiero? Porque no quiero. Tengo el dinero, pero no quiero. Voy a dar ese dinero para otra cosa. Seguramente así le enseñaríamos más a nuestros hijos.
a que él también diga, ve, tan chévere. Cuando a mí me diga un amigo, venga, nos fumamos este cigarrillo, yo le puedo decir, no quiero. Y creamos más autonomía en ello. Y en ese sentido, los medios de comunicación somos muy irresponsables. Porque no hay un fondo que forme eso en los muchachos. A mí me parece que hace falta esa herramienta pedagógica, esa herramienta, ay mire, pero aprenda a ser educado, no se siente así, que estamos en una visita. Está aburrido, déjelo que esté así encorvado, con la cabeza metida entre el saco, no quiere estar ahí. Es la manera como el cuerpo está mostrando algo que no lo tiene conforme. Entonces nosotros vivimos en una sociedad donde también alimentamos mucho en el otro esa manipulación. Esa es otra parte también que está metida dentro de esa bolsa, y es, si no eres como yo digo, entonces yo no te amo. Si tú no te comportas como yo quiero, entonces tú no haces parte de. Y mientras que nosotros como sociedad sigamos caminando así, no vamos a tener mejores resultados, no lo vamos a tener. Haber compartido con Jessica y con Marta me hizo pensar en los talentos que todos los seres humanos tenemos. Porque todos tenemos, y no solo uno, sino varios, que de forma genuina hacen parte de nuestro diario vivir. Hay personas con una sazón deliciosa, hay personas con una elasticidad envidiable, hay personas con habilidades para tejer, escribir, crear, hay personas muy fuertes, muy rápidas, muy carismáticas, en fin, hay personas que creen en sus capacidades, y ahí está la diferencia. Cronifonías. No puedo cerrar esta cronifonía sin pedirle a Jessica que cantara. De paso te cuento que cuando abrió la boca con la primera frase de esa canción hermosa que habla sobre los que tienen que irse de su país, de la compositora vallecaucana María Isabel Saavedra, que te la recomiendo para que la escuches cuando termine este podcast, ahí sí los curiosos transeúntes pasaban despacio o incluso paraban para escuchar cantar a esa niña de jeans, gafas y sin maquillaje que tomaba café en la carrera 19 de Armenia. Cronifonías, el podcast. A mí cuando me cogen hacia quemarropa se me olvidan todas las canciones, pero ya que habíamos hablado de decir adiós, hace mucho tiempo no la canto y no sé si me va a acordar de la letra, pero bueno, vamos a intentar cantar. Decir adiós es abrigar eternamente sus esquinas, es arropar mi voz cantando los recuerdos, querer sanar con la memoria sus heridas. Decir adiós es abrigar esa esperanza del regreso, es contemplar que uno se va poniendo viejo y vuelve siempre donde tiene el corazón. Me gustó esto de cerrar el capítulo con buena música y me encantó acompañarte en un momento de tu día con la historia de dos mujeres que, a pesar de los impedimentos, de las críticas, de la prohibición de su familia y de los miedos, hoy son artistas reconocidas que, lejos de interesarles la fama, han logrado ser felices con lo que hacen. A ellas, gracias por abrirnos parte de su vida. Y gracias a ti por estar conmigo en este podcast. Soy Claudia Brito. Recuerda comentar este episodio y compartirlo. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.